Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad mi compañera Diana Pino y yo, Fernanda Jaramillo, vamos a estar resolviendo un caso forense. Bueno, el caso nos sitúa en una escuela primaria muy prestigiosa de la ciudad, donde se nos explica que existe un computador con un sistema operativo Windows XP, el cual pues es de uso compartido con todos los profesores y el rector. En este computador pues los profesores pueden hacer actividades académicas y bueno, toda esta cuestión. Sin embargo, pues ocurrió una situación muy grave, que es que un profesor de educación física fue acusado de distribuir software malicioso y también fue acusado de pornografía infantil. Se lo despidió por esto, pero el colegio sospecha que dentro del computador compartido con todos los profesores puede haber alguna evidencia que lo vincule a estos delitos. Entonces pues se obtuvo una imagen forense del computador y también se nos dice que se encontró una memoria atrás del mismo desconectada, donde había un sistema operativo Kali Live. Entonces el colegio pues desea que se analice e informe sobre cualquier actividad sospechosa encontrada. También se nos da el horario en el que se utilizaba el computador con los respectivos nombres de cada profesor con la respectiva materia que imparte. Y se nos da el link de donde se encuentran las partes de la imagen forense, que es este. Aquí está cada una de las partes de la imagen forense que se obtuvo el disco duro del computador. Y por último se nos da la suma de comprobación de esta imagen al unirlo. Bueno, para resolver este caso, las herramientas que se utilizaron fueron pues Autopsy en su versión 4.16.0, VirtualBox para virtualizar la máquina del colegio, Photorec para realizar la recuperación de archivos y el sistema operativo Kali Linux para pues hacer las verificaciones de las sumas de comprobación y unir el archivo, y bueno, otras funcionalidades más. Como ya tenemos las evidencias entregadas, entonces lo que realizamos ahora es descargarlas y vamos a abrirlas y unirlas para poder verificar su integridad. Entonces el comando que vamos a utilizar es el siguiente: colegio pedofilia, y lo vamos a enviar a una imagen colegio, y esto .img, y esto se va a realizar con cada una de las partes de la evidencia que nos entregaron. Esperamos a que realice el proceso y continuamos haciéndolo con las otras partes ya mencionadas. Una vez terminado el proceso de unir las imágenes, vemos que este es el archivo que encontramos, y ahora lo que vamos a hacer es a comprobar su integridad. Entonces vamos a utilizar el comando md5zoom para colegio.img, y aquí esperamos a que saque su suma de comprobación. Bueno, vemos que esta es la suma de comprobación que nos da el archivo, y vemos en la suma de comprobación que nos ofrece el contexto que es la misma. Entonces si coinciden y la evidencia está bien. Como siguiente paso vamos a crear el caso en Autopsy para poder hacer el análisis de la imagen obtenida. Entonces lo primero que vamos a crear es el nuevo caso con un nombre y dirección. Creamos el nuevo caso y aquí le ponemos pedofilia colegio, y este lo vamos a crear en la dirección de escenario 4. Luego añadimos información de la persona que va a realizar el análisis de la imagen en la herramienta. Entonces este sería el caso 001, el nombre de la persona Diana Pino, mi número de celular y mi correo, y le damos finalizar. Después de crear el caso vamos a seleccionar la imagen, entonces le damos siguiente, seleccionamos la imagen que es colegio.img, abrimos y le damos siguiente. Y ahora sí Autopsy va a empezar a hacer el análisis de la imagen obtenida.
Y ya por último paso, antes de proceder a darle respuesta a las preguntas, vamos a llenar la cadena de custodia. Entonces, este es el caso 001 con delito de pedofilia y software malicioso. Nos lo entregó el oficial Juan Oscar Rodríguez. La víctima es el colegio, el sospechoso es Raúl Montaño. Fue tomada la evidencia el 12 de junio del 2020 en el colegio. Entonces, primero la descripción de la evidencia. Se nos da un ítem que es una imagen forense del disco duro de la computadora del colegio con un hash MD5 de este que vemos aquí. Y pues la persona que lo recibe soy yo, que lo recibí el 18 de noviembre del 2020. Me lo envió el departamento de policía y pues aquí está mi nombre y mi cédula, que no mostraremos por cuestiones de privacidad, y en ubicación en Popayán, Cauca. Entonces ya después de esto podemos dar inicio a la resolución de las preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿concuerda el sistema operativo mencionado con el instalado en el computador? ¿Cuál fue la fecha de instalación? Entonces, pues con ayuda de la herramienta Autopsy nos dirigimos a la información del sistema operativo en software y nos damos cuenta que el computador del colegio tiene un sistema operativo Microsoft Windows XP Service Pack 3 y pues este es el mencionado en el contexto. Y para saber la fecha de instalación nos dirigimos en la información aquí del software a aplicación, nos vamos a Microsoft y nos dirigimos a Windows NT Current Version, y aquí podemos ver que está la fecha de instalación Stale Date. Bueno, nos damos cuenta que nos sale en un formato hexadecimal, entonces con una ayuda de una herramienta para convertir formatos hexadecimales, como lo vemos aquí, ponemos el hexadecimal en la herramienta y lo que hacemos y pues ella la convierte. Entonces aquí nos da, según mi zona horaria, que es GMT-5, la fecha de instalación fue el jueves 11 de junio del 2020 a las 5:16 pm. La pregunta número 2 nos dice que cuándo fue la última fecha y hora grabada de apagado de la computadora. Para esto nos vamos directamente a la máquina del colegio, que ya la tenemos virtualizada aquí con VirtualBox, y vamos a darle ejecutar. Vamos a ejecutar el visor de sucesos. Vamos a ir a sistema y obviando las recientes que han sido de nosotras como peritos forenses, nos vamos al último evento registrado, que fue el 11 de junio de 2020 a las 6 prácticamente en punto, y de acuerdo a la documentación del sistema operativo Windows, el inicio de sesión se registra bajo el identificador de sucesos 6005. Entonces aquí podemos ver cuándo fue la última vez que iniciaron sesión también, que fue ese mismo día a las 5:34 de la tarde. Si nos vamos a la información del caso, a esa hora, bueno, tendríamos que ver primero qué día caía el 11 de junio, que fue un jueves. Entonces a esa hora estaba el profesor, bueno, tenía disponibilidad del computador el profesor Juan Molano, que es el profesor de informática. Para resolver la siguiente pregunta, que es ¿cuántas cuentas se registran?, nos dirigimos a Autopsy y nos vamos a SAM, donde vamos a encontrar los usuarios de la computadora. Entonces pues nos vamos en aplicación, aquí en SAM, en dominios, cuentas, usuarios y nombres. Entonces aquí vemos que encontramos 10 cuentas registradas, donde se encuentra la cuenta general del colegio, la del administrador y las 5 cuentas de los profesores que tenían acceso de la computadora en el colegio. Entonces aquí vamos a profesor de educación física, español, informática, inglés y el de matemáticas. La pregunta 3 nos dice: si se pudieron recuperar archivos borrados, ¿qué archivos se encontraron? Para esto nos dirigimos a la máquina virtual. Entonces aquí vamos con la ayuda de la herramienta Torrec y la imagen, vamos a proceder a hacer el cargo. Seleccionamos
estas opciones, le damos aquí, le damos Word, le damos en la primera y él empieza a recuperar todos los archivos que encontró. Esperamos a que termine el proceso. Cuando termina el proceso, vemos que recuperó 13 directorios con mucha información del disco. Entre ellos pues encontramos archivos Word, Excel y diferentes imágenes. Entonces aquí podemos ver todo lo que se puede recuperar de la imagen de disco que nos dieron para el caso. La cuarta pregunta nos dice: ¿a qué sitios web se accedía desde la computadora? Entonces, para poder responder esta pregunta, nos dirigimos en Autopsy a las búsquedas realizadas y pues también al historial de navegación, pero primero vemos que en las búsquedas hay descargas de virus, como por ejemplo una búsqueda de crear spyware o un sandboxing o cómo usar un Metasploit para hacer virus. Entonces pues vamos al historial de navegación y nos damos cuenta que primero hay como fotos vistas y descargadas pues desde el correo de Juan Molano, y si venimos acá a ver lo entregado, nos damos cuenta que el profesor Juan Molano es el profesor de informática, y también pues vemos que aquí hay fotos, su correo, y hay búsquedas sospechosas de crear troyanos, cómo usar Metasploit, o vemos virus, ventanas emergentes, cómo hacer hacker en Windows. Entonces son búsquedas muy sospechosas que se han realizado en este computador. La pregunta 5 nos dice: ¿existe evidencia de la pornografía infantil? ¿Cuáles archivos y cómo los encontró? Bueno, para poder resolver esta pregunta nos dirigimos a Autopsy y pues haciendo una búsqueda encontramos esta carpeta Recycler, que es como una papelera de reciclajes donde se encuentran archivos pues que se eliminaron. Entonces vamos aquí y vemos que hay como unas imágenes. Entonces cuando vemos cada imagen pues nos damos cuenta que son como niñas. Entonces pues esto es una evidencia grande de pornografía infantil. Pero entonces como pues la herramienta Autopsy pues no nos da como no nos ayuda a decir quién es el propietario de estas imágenes, vamos a realizar un análisis de sus metadatos con ayuda de la herramienta EXIF Tool. Entonces lo que vamos a hacer es pues vamos a ver de quién es el propietario con esta herramienta. Lo que hacemos es en una CMD escribimos el comando EXIF Tool -lang es y arrastramos la imagen que queremos ver sus datos. Arrastramos la imagen y le damos Enter. Entonces aquí nos damos cuenta que el autor, pues aquí vemos todos los metadatos, pero el autor es Raúl Montaño. Entonces ya hicimos el análisis de la siguiente imagen y también nos damos cuenta que el autor es Raúl Montaño. Y de la otra imagen también es Raúl Montaño, lo que nos hace, aquí lo vemos, lo que nos hace ver que estas imágenes son del profesor de educación física. Como lo vemos aquí en el horario, si venimos a ver, Raúl Montaño es el profesor de educación física acusado de pornografía infantil. Antes de continuar con la resolución de preguntas planteadas, lo primero que hago es llenar la cadena de custodia. Entonces, pues aquí está qué ítem recibo, en qué fecha, de quién lo recibo, mi compañera Diana Marcela Pino, pues quién soy yo, María Fernanda Jaramillo Trullo, mi ubicación, y aquí estaría mi número de cédula, que por cuestiones de privacidad pues no vamos a mostrar ninguna de las dos en los videos. Bueno, entonces ya teniendo eso, procedemos a verificar el MD5 de la imagen, pues yo ya lo tengo aquí abierto en Autopsy. Entonces pues verificamos y podemos ver pues ya vemos visualmente que sí es el mismo. Entonces teniendo eso listo ya procedemos con las preguntas. Entonces vamos a las 6. Además de la pedofilia, ¿se encontró algún otro indicio de un delito informático? En el caso de haber encontrado otro, ¿qué tipo de evidencia se encontró? Entonces, para resolver esta pregunta nos vamos a nuestra herramienta Autopsy nuevamente y vamos a abrir aquí. Recordemos que ya había como una sospecha del profesor
de informática, porque pues al ver la del historial del punto 4 vemos que era el que tenía abierto el correo con unas búsquedas, pues en el mismo tiempo se hicieron unas búsquedas pues extrañas sobre malware y todo este tipo de cosas. Entonces vamos a ver qué información tenía este docente. Entonces aquí nos vamos y acá en la carpeta educativo encontramos dos archivos. Entonces el primero nos dice calificaciones, el cual es un archivo de texto plano. Lo vamos a ver aquí el texto que nos muestra, pero realmente pues como vemos no se trata de calificaciones como el nombre lo sugiere, sino que se trata como de apuntes personales del profesor acerca de cómo crear Metasploit, cómo ocultarlo, cómo crear virus y bueno, una serie pues de requerimientos de cómo crear spyware y todo esto. Bueno, entonces acá al final también nos dice que todo por dejar de ganar un salario miserable. Entonces, bueno, esto ya es un indicio de que existen otros, pues se han cometido otros delitos en esta máquina, como el uso o la creación, por así decirlo, del software malicioso. Este otro archivo es un poco sospechoso porque su tamaño es más grande del normal y nos dice que es una aplicación pues .zip, pero este lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, acá en la papelera de reciclaje, aquí encontramos una carpeta llamada DC7 donde encontramos una serie de archivos ejecutables y un archivo Excel. Pero entonces vamos a ver estos archivos ejecutables. Aquí podemos ver en la hexadecimal pues que precisamente se tratan de archivos ejecutables y bueno, podemos ver una serie de otras cosas más, como por ejemplo pues ya cosas más extrañas como webcam. Todo esto podría estar relacionado a algún malware, pero para poder pues corroborar nuestras sospechas vamos a verlo más adelante. Siguiendo con las preguntas, la pregunta 7 dice: ¿existe algún programa o instalador sospechoso relacionado con otro delito? Para esto nos vamos directamente a la máquina del colegio y aquí ya estamos en los programas, en listar los programas y vemos que no existe pues realmente un programa instalado que sea como sospechoso. Sin embargo, volviendo a Autopsy y volviendo al profesor de informática, vemos que esta persona en descargas tiene un instalador de Sandboxy 533.2.exe. Sandboxy es un programa que sirve como para ejecutar software que sea peligroso o incluso malware como en un entorno seguro. Entonces este es un programa para Windows que nos permite ejecutar malware, en este caso pues que sería como el objetivo de esta persona en un entorno completamente seguro donde no vaya a causar de pronto repercusiones en el sistema operativo. Pues este sería el instalador que encontramos sospechoso. La pregunta número 8 nos dice: ¿cuáles eran los diferentes malwares que distribuía? Bueno, para resolver esta pregunta nos vamos directamente a la máquina y vamos a estar en la cuenta del profesor de informática. Como se ve aquí, estamos ya en informática en mis documentos y aquí ya hicimos la recuperación o bueno, la restauración de los archivos que estaban en la papelera, que eran estos que se encontraban en la carpeta obsoleta. Entonces, para ver qué tipo, o si se tratan de malware y qué tipo son, vamos a ir a virus total y vamos a subir cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a tener este Emily Watson, lo vamos a subir. Y aquí nos dice que 31 de 69 motores lo han encontrado. Entonces lo han detectado como un archivo malicioso. Nos dice acá pues que es un troyano, un Java, bueno, Java Trojan, y acá Malwarebytes nos dice que se trata de un spyware saint.
Este spyware Saint lo que hace es capturar todo lo que está haciendo la víctima en su computador. Puede capturar el teclado, todo lo que escribe por teclado, la cámara, y toma distintas capturas de pantalla del sistema que es víctima de este ataque. Bueno, ahora continuamos subiendo las otras. Vamos a mejores juegos, que también era otro ejecutable que, como mirábamos en un punto anterior, todos estos pues eran sospechosos al ver su texto. Y aquí nuevamente nos dice que 5973 lo han encontrado. Estos son antivirus o otras pues bases de datos de malware. Y acá nuevamente pues nos dice que se trata de un troyano, y Malwarebytes nos dice que se trata de un troyano Rosena. Este troyano Rosena es un malware de tipo puerta trasera o backdoor, que lo que hace, precisamente como su nombre lo indica, es abrir una puerta trasera para establecer una conexión remota hacia el atacante, y pues que este pueda obtener el beneficio que él desee de este ataque. Cabe resaltar que este malware pues también no solamente afecta a la víctima, sino que afecta a todas las computadoras que estén conectadas a esa computadora víctima, por así decirlo. Prosiguiendo con los demás, este secreto de la 50. Vemos, ya aquí nos dice que es un SaintJar, y aquí nuevamente nos dice que es el spyware Saint. Y por último vamos a subir este que pareciera inofensivo, dice WinRAR. Y nuevamente pues 5973 lo detectaron y nos dice que se trata de un Trojan Rosena. Entonces estos eran los dos tipos de malware que se estaban distribuyendo: un spyware Saint y un backdoor, un malware de tipo backdoor que era Rosena. La pregunta 9 nos dice: ¿cómo eran distribuidos estos software maliciosos? ¿Existe información acerca de más involucrados en la distribución del malware? Bueno, entonces acá en la papelera de reciclaje, como recordamos, acá habíamos encontrado este archivo XLS que también lo habíamos visto en la máquina virtualizada. Este archivo XLS contiene unos nombres, unos correos y un número. Entonces, como podemos verlo aquí, este archivo pues ya de por sí es como sospechoso, porque si es una persona que está distribuyendo malware, pues ya tener una lista de personas lo hace sospechoso. Entonces vemos que es bastante larga la lista. Entonces vamos a ir directamente acá, debido a que esta persona había dejado su correo abierto. Entonces vamos acá al correo y acá encontramos que hay un correo que se llama lista de clientes. Entonces podemos concluir: esta lista de clientes es el mismo archivo que habíamos estado viendo en Autopsy. Entonces lo que podemos concluir es que sí, estas personas estaban involucradas, pero además, como nosotros pudimos ver, bueno, todas estas personas estaban involucradas, pero además, como nosotros pudimos ver, aquí este archivo se llama obsoleto, es pues un malware como camuflado. Entonces lo que se supone es que esta persona lo que hace primero es ocultar los archivos maliciosos dentro de imágenes, bueno, dentro de otros archivos que parezcan inofensivos, para después enviarlos a través de correo electrónico a sus clientes. Por último, la pregunta número 10 nos dice: dada la evidencia, ¿es realmente el profesor de educación física culpable por los cargos imputados? Bueno, volviendo acá, recordando que se le estaba acusando de distribuir malware informático junto con pornografía infantil, pues realmente
nosotras como peritos no podemos decir si es culpable o no, pero la evidencia señala de que el profesor de educación física llamado Raúl Montaño sí está involucrado, sí está relacionado con el delito pues, de pornografía infantil o pedofilia también. Sin embargo, no se encontró evidencia probatoria para decir que era él quien distribuía el software. Más bien, contrariamente a la acusación, se encontró que era el profesor de informática quien realizaba todas esas actividades con malware y este ocultamiento pues, de los malwares y la distribución. Todo esto lo hacía el profesor de informática en el computador de la institución, computador institucional.